Vale, buenas. Yo soy Armin, ¿vale? Y a mí también me ha liado Enrique. Entonces, yo daré una charla, ¿vale? Un poco más cerca, sí, vale. Yo daré una charla cuyo título, pues, es una pregunta. Cámaras de un solo píxel. Bueno, cámaras de un solo píxel, ¿vale? Y voy a empezar, pues, sí, voy a empezar esta charla, pues, con una pequeña anécdota. Y es que el otro día quise sacarle una foto a mi mascota. Tendríais que verla, ¿vale? Tiene unos ojitos, muy mono. Y bueno, entre todas las cámaras que tenía por casa, pues no sabía con cuál tomarla. Si con la cámara del móvil, la de alta resolución, la gran angular, la teleobjetivo, con la cámara compacta o la reflex, ¿vale? Pero luego, pues me acordé de que mi mascota, pues no es una mascota al uso, no es una mascota convencional, sino que mi mascota, pues es una pulga, ¿vale? Y entonces con todas estas cámaras me sobraban muchísimos píxeles. Entonces pensé, pues haré la foto con una cámara algo más modesta, con una cámara de un solo píxel. Y esta foto pues os la enseñaré al final. Entonces vamos con lo básico. ¿Qué es una cámara? Pues una cámara es un dispositivo que permite tomar fotografías. Es decir, hace un registro 2D de la intensidad de luz que llega de una escena. Y usamos las cámaras en nuestro día a día en muchas ocasiones. Aquí todo el mundo seguramente tendrá un móvil en el bolsillo que tiene una, dos o muchísimas más cámaras. Luego usamos las webcams para las videollamadas, las llamadas de Meet. Luego los videoporteros para esperar ansiosamente a la comida que hemos pedido a domicilio. Y seguro que también habrá algún aficionado a la fotografía y tendrá una cámara reflex, ¿vale? Pero las cámaras no solo sirven para, digamos, las videollamadas, tomarnos selfies y hacer fotos de la comida. También sirven pues para hacer imágenes de objetos muy grandes y muy lejanos, por ejemplo, con los telescopios. También para ver cosas muy pequeñas, con los microscopios. Para ver cosas por fuera, por ejemplo, con el dermatoscopio. Para ver cosas por dentro, por ejemplo, un colonoscopio. O esta cómoda cámara, en cómodo formato de píldora. También sirven para ver cosas a través, por ejemplo, con rayos X. Y también nos permiten ver cosas que a simple vista no podemos ver. Por ejemplo, la absorción de la radiación ultravioleta, que como se muestra pues, en esta campaña de Nivea. Y también pues, permite grabar pues, escenas en movimiento. Entonces, todas las cámaras, por muy diferentes que parezcan, pues al final tienen unos cuantos elementos en común. Y estos elementos pues, son la óptica y el sensor de imagen. La óptica suelen ser las lentes que forman la imagen de la escena sobre nuestro sensor de imagen. Y el sensor de imagen se va a encargar de convertir la luz en una señal eléctrica que podemos pues, analizar, ver y guardar. Y esto es la forma en la que tomamos imágenes digitales. Entonces, existen básicamente dos tecnologías para fabricar los sensores de imagen. Están los dispositivos de carga acoplada, los SD, y los sensores CMOS, que son los, ahora no me acuerdo el nombre en castellano, ¿vale? Pero son dos tecnologías distintas para generar estos sensores de imagen. Y los dos consisten básicamente en una matriz de píxeles o fotodiodos, y la diferencia radica en que en los sensores SD los píxeles, la matriz de píxeles y el circuito de lectura están separados, mientras que en los sensores CMOS la lógica de procesamiento y la matriz de píxeles están en el mismo chip, lo que permite una lectura individual de cada píxel. ¿Vale? Las ventajas de las SD suelen ser que te ofrecen una mayor calidad de imagen y con menos ruido. Y por otro lado, los CMOS pues, se pueden fabricar a menor coste, con mayor densidad de píxeles, suelen ser más rápidos y además son más eficientes energéticamente. Con lo cual, además con los avances que se han hecho en las cámaras CMOS, pues estos han relegado a los sensores SD en casi todos los usos, dejando los sensores SD pues, para aplicaciones bastante más específicas, sobre todo en el ámbito científico. Entonces, en los últimos años, bueno, desde que se hicieron las primeras cámaras digitales, pues había una carrera por hacer cámaras con más píxeles, a ver quién hacía la cámara con más píxeles. Esta gráfica compara la evolución en píxeles de los smartphones y las cámaras digitales. Y bueno, aún me acuerdo yo de mi primer móvil que obtuve allá por el principio de los años 2000, 2000 y pico, ¿vale? Cuando aún la gente pues, descargaba politonos y usaba los infrarrojos para pasarse información, para pasarse esos politonos.
Y ahí tuve mi primer móvil que tenía una modesta resolución de solo 0,3 megapíxeles. Sin embargo, pues cada foto o cada selfie que me tomaba con esta cámara pues me parecía una obra maestra de la alta resolución. ¿Vale? Y ha llovido bastante desde entonces y hoy en día ya los sensores de imagen ya cuentan sus megapíxeles con 3 dígitos. De forma que hoy en día ya tenemos cámaras digitales que tienen una resolución nativa de 150 megapíxeles. E incluso tenemos algunos móviles como el Samsung Galaxy S23 Ultra que tiene pues 200 megapíxeles. ¿Vale? Es verdaderamente asombroso cómo evoluciona el número de píxeles en los últimos años. Sin embargo, tener muchos píxeles pues parece muy guay, ¿vale? Pero no lo es todo. De hecho, puede pasar que cuando tengamos más píxeles, pues al final la calidad de la imagen puede ser peor, ¿vale? Y eso es porque al tener más píxeles, cada píxel será más pequeño, con lo cual cada píxel individualmente recogerá menos luz y generará una imagen más ruidosa. Eso es especialmente notorio en condiciones de poca luz, de baja iluminación, como por ejemplo por la noche, ¿vale? Esto es una foto que he tomado con mi móvil, que dices, 48 megapíxeles, qué guay. Sí, pero de noche toma unas fotos que son un truño. Entonces, la solución a esto pues, es aumentar el tiempo de exposición, para simplemente pues, capturar más luz con el sensor. Entonces, también por otro lado, no es posible construir, o es complicado y costoso construir sensores pixelados con muchísimos píxeles si nos vamos fuera del espectro visible. Por ejemplo, en infrarrojo, una cámara infrarroja con una resolución de 640 por 480 píxeles, que son 0,3 megapíxeles, ya se considera una cámara infrarroja de alta resolución. Y además tampoco será barata. Y finalmente, tener muchos píxeles pues tampoco sirve nada si al final lo que quieres tener pues, es información que no solo intensidad de la luz, sino información, por ejemplo, multidimensional, como puede ser el espectro, la polarización, la profundidad o información 3D, que son pues, cruciales para muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, la información espectral pues, nos da información sobre la composición química del objeto, con lo cual se puede utilizar pues, en astrofísica, en imagen biomédica, incluso en la industria alimentaria. La polarización pues, es muy interesante para, digamos, porque da información estructural sobre una muestra, con lo cual se puede utilizar pues, para detectar defectos en materiales. Y bueno, la profundidad o la información 3D pues, está muy guay para obtener pues, información tridimensional o tomográfica de un objeto. Entonces, ahora vamos a ver cómo las cámaras convencionales pues, integran esta información multidimensional. Entonces, vamos con la parte espectral. Una cámara espectral, normalmente, bueno, una cámara en color, lo que suele hacer es poner un mosaico de filtros de color sobre el sensor de imagen. Suelen ser pues, de 3 colores distintos, 3 filtros distintos, que suelen ser RGB, rojo, verde y azul. Y esto se conoce como filtro Bayer. Sin embargo, esto pues, tiene unas ciertas limitaciones, como son que solo permite 3 canales cromáticos y que pues, se sacrifica resolución espacial. Entonces, aquí hay otra solución, que es poner una rueda de filtros delante de la cámara. Entonces, esto ya permite tener unos cuantos canales cromáticos más, pero tampoco son tantos, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es sacrificar un poco la resolución temporal porque hacemos una imagen con cada filtro, una tras otra. Para obtener información de la polarización, pues para hacer una cámara polarimétrica, pues un poco más de lo mismo. Por ejemplo, este sensor de polarización de Sony pues, funciona de una forma similar a lo que es el filtro Bayer, y porque coloca un mosaico de filtros de polarización por encima del sensor. Entonces, este sensor pues, es muy caro y además pues, perdemos también la resolución espacial. Entonces, hemos visto que los sensores de imagen pixelados pues, tienen ciertas limitaciones al hacer imagen en condiciones de poca luz o en infrarrojo. Y además, para obtener información multidimensional, pues si se puede hacer, pues en casi todos los casos, pues estos sensores pixelados pues, tendrán un coste más alto y peores prestaciones que un sensor individual. ¿Vale? Entonces nos podemos plantear si nos podemos construir una cámara con un solo píxel. ¿Vale? Entonces, el paradigma de la cámara de un solo píxel pues, básicamente consiste en reemplazar el sensor de imagen por un simple fotodiodo que no tenga resolución espacial. Sin embargo, esto así, tal cual, no va a funcionar nunca. Entonces, lo que necesitamos es incorporar en nuestro sistema pues, un modulador espacial de luz, que lo que va a hacer es codificar la información de la escena sobre nuestro fotodiodo. Entonces,
después lo que tenemos que hacer es utilizar algoritmos para, digamos, decodificar esta información y obtener nuestra imagen. Entonces, un modo espacial de luz, un ejemplo es, por ejemplo, un proyector, como el proyector que estamos utilizando para ahora proyectar pues, esta presentación. Entonces, dentro de un proyector, ¿qué tenemos? Pues una fuente de iluminación que ilumina una matriz de microespejos, ¿vale? Esta matriz de microespejos en inglés se llama Digital Micromirror Device, ¿vale? Pues es una matriz de espejitos muy pequeños, de hecho son de entre 10 y 15 micras, es decir, pues como 1 millón de veces, bueno, 1 millón no, 10 veces por 1 millón más pequeño que un metro, ¿vale? Y pues existen estos sensores en distintas resoluciones. Entonces, la estructuración de la luz o la modulación de la luz se consigue al controlar individualmente cada uno de estos pequeños microespejos, de forma que podemos enviar la luz pues, a la posición que queremos. Vale. Esto sería nuestro esquema de la cámara single pixel, la cámara de un solo píxel. Pues aquí tenemos nuestro proyector que va a enviar las máscaras de luz estructuradas sobre nuestro objeto. ¿Vale? Aquí se muestra cómo se superponen. Y luego tenemos nuestro fotodiodo que va a recoger la intensidad. Va a medir una señal de fotocorriente, ¿vale? Que codifica nuestra información. Entonces, lo que hacemos es decodificar esta señal de fotocorriente para obtener una imagen, ¿vale? Así de simple. Entonces, ahora os preguntaréis, ¿esta cosa tan extraña para qué sirve? ¿Vale? Pues para algunas cosas que hemos comentado antes. Por ejemplo, para hacer imagen en condiciones de poca luz. También sirve para hacer imagen pues, con la radiación no visible, por ejemplo, infrarrojo. También es muy útil para obtener información multidimensional. Y luego, pues, el uso de los moduladores espaciales de luz pues, le da a este sistema un grado de versatilidad o de flexibilidad extra, lo cual nos va a permitir comprimir las imágenes directamente durante la medida. Vale, pues vamos a ver todos estos ejemplos, ¿vale? En condiciones de poca luz, con la cámara single pixel, pues lo único que tenemos que hacer, quería comentaros que los detectores de un solo píxel pues, suelen tener área más grande, con lo cual ya recogen más luz, pero también podemos utilizar detectores bastante especializados y muy sensibles. Por ejemplo, hay detectores que se llaman tubos fotomultiplicadores o fotodiodos de avalancha, que son muy sensibles, pero también tenemos detectores que son capaces de contar los fotones uno a uno, ¿vale? Que son extremadamente sensibles. Entonces, estas cámaras, al usar estos sensores, pues permiten pues, hacer imagen en condiciones de muy poquísima luz. En cuanto a la radiación invisible para infrarrojo, ¿qué tenemos que hacer con la cámara single pixel? Pues utilizar una fuente de iluminación de luz infrarroja, ¿vale? Y simplemente cambiar el detector por un detector que sea capaz de medir la radiación infrarroja. Por ejemplo, los fotodiodos de arsenuro galio indio. Entonces, en este caso, claro, la resolución de la cámara single pixel pues estará limitada por el número de microespejos que tenemos y en este caso los chips de microespejos pues tendrán mucho más píxeles que los sensores de imagen infrarrojo. Y en cuanto a la información espectral, pues con la cámara single pixel lo que tenemos que hacer pues, es utilizar una fuente de iluminación blanca, es decir, que tiene muchas longitudes de onda, y luego utilizar un fotodiodo sensible al espectro. Entonces, podemos recrear nuestra cámara RGB, nuestra cámara en color, simplemente utilizando un fotodiodo con 3 canales cromáticos. Pero podemos ir más allá y utilizar un fotodiodo con 8 canales cromáticos, ¿vale? Y ya tenemos imagen multiespectral. Pero es que además podemos dar un paso todavía más allá y es utilizar como sensor un espectrofotómetro. Y un espectrofotómetro pues, ya tiene muchísimos canales, ¿vale? Puede medir pues, 1000, 2000, 4000 longitudes de onda distintas, con lo cual ya podemos hacer imagen hiperespectral. ¿Vale? Para hacer una cámara sensible a la polarización, una cámara polarimétrica, yo creo que habéis entendido la dinámica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues sustituir nuestro sensor por un sensor sensible a la polarización. En este caso, pues un polarímetro. Pues de esta forma pues, podemos hacer una cámara que puede medir el estado de polarización de la luz. Vale, vamos a la parte de compresión. ¿Vale? La idea de la compresión de imágenes consiste en, digamos, eliminar la información irrelevante, redundante en las imágenes, ¿vale? Intentando que no tengamos muchas pérdidas en la calidad de imagen, para que la
la transmisión y el almacenaje de esta imagen pues sea más eficiente. Es decir, ¿qué queremos? Hacerle que las imágenes contengan, digamos, quitar la información que no nos interesa, que no aporta mucho a la calidad de la imagen y descartarlo, para que las imágenes pues al final ocupen menos memoria. Entonces, en la compresión estándar, por ejemplo, con el formato JPG, la compresión funciona de la siguiente forma. Tomamos la imagen completa, es decir, vamos a medir todos los píxeles de la imagen, luego las subdividimos en bloques de 8 por 8 píxeles y para cada uno de estos subimágenes o bloques, pues vamos a pasarlo al dominio de las frecuencias. Esto se hace con la transformada del coseno discreto. Entonces, una vez en el dominio de frecuencias, podemos analizar los valores de cada uno de estos puntos, de cada uno de los píxeles. Y podemos ver que hay muchos coeficientes que tienen un valor alto, pero todos los demás tienen un valor muy bajo. Con lo cual, lo que se hace es solo guardar los valores relevantes y los demás a la basura. De esta forma, pues nos ahorramos bastante memoria. Pero esto es una compresión post-adquisición, porque primero adquirimos toda la información y luego comprimimos. Y si os dijera que con la cámara single pixel lo que podemos hacer es comprimir antes de medir o durante la medida y adquirir directamente menos información y digamos menos información de lo que sería medir toda la información de la imagen. Entonces, en la cámara single pixel, si ahora proyectamos máscaras que serían las funciones base del coseno discreto, ¿vale? La señal de fotocorriente que obtenemos es directamente la transformada del coseno discreto en nuestra imagen. ¿Vale? Esta señal de fotocorriente es la transformada de coseno discreto. Y, como no, va a tener pues, unos cuantos valores que son más altos que los demás y los otros son bastante pequeños y son irrelevantes. Y de hecho no haría falta ni medirlos. Entonces, sin embargo, no podemos saber qué máscaras tenemos que proyectar para obtener estos coeficientes relevantes. ¿Vale? Es imposible saberlo de antemano porque si lo supiéramos ya sabríamos cuál es la imagen. Ya se habría terminado. Entonces, lo que nos dice la teoría del muestreo compresivo es que tenemos que proyectar unas máscaras de luz que sean muy distintas a las máscaras del coseno discreto. ¿Y qué máscaras son estas? Pues máscaras de ruido. Entonces, con unas pocas medidas, de hecho un número m de medidas que es pues, ligeramente más grande que el número de coeficientes relevantes en la transformada de coseno discreto, pues podemos reconstruir una imagen. De hecho, podemos reconstruir la imagen a través de algoritmos de optimización. Y esto pues, nos permite obtener imágenes fácilmente con 80-90% de compresión y manteniendo pues, bastante buena calidad de imagen. Vale, entonces, os voy a comentar pues, los pros y los contras de las cámaras convencionales, las cámaras single pixel. ¿Vale? Una cámara convencional pues generalmente pues, te permite tener pues, mayor resolución espacial, salvo en infrarrojo. Y todo esto con disparo único, es decir, tomas una imagen y ya está, ya tienes tu imagen. Sin embargo, estas cámaras pues, generalmente solo permiten pues, medir la intensidad. Por otro lado, las cámaras single pixel, pues, como tienen ese sensor tan simple, pues, permiten especializarlo y así podemos, por ejemplo, medir información multidimensional. Sin embargo, pues también tiene sus inconvenientes esta cámara y es que las medidas son secuenciales, porque vamos a proyectar un patrón tras otro y medir uno tras otro. Con lo cual, pues normalmente lo que tenemos son imágenes con menor resolución o si no, pues si queremos mayor resolución tenemos que estar más tiempo midiendo. Entonces, quizás estamos en una aplicación, queremos hacer una imagen y nos podemos cuestionar qué utilizar, si la cámara convencional o cámara single pixel, ¿no? Tenemos que descartarnos, digamos, decidir por uno de los dos y pues, asumir sus pros y sus contras. Pues no, porque gracias a Dios existe el fusionado de datos que nos permitirá combinar los pros de la cámara convencional con los pros de la cámara single pixel. Y la idea del fusionado de datos pues, consiste en adquirir múltiples conjuntos de datos, ¿vale? Y combinarlos para formar un conjunto de datos que va a ser más completo que cada uno de los conjuntos de datos individuales. Entonces, esto se ha utilizado, por ejemplo, en los vehículos autónomos. En los vehículos autónomos hay un montón de sensores, por ejemplo, tenemos cámaras visibles, LIDARs, radars, ¿vale? Y el fusionado de datos se utiliza aquí pues, para combinar la información de todos estos sensores y pues, hacer que el coche pues, pueda conducir pues, por su propia cuenta. Luego también está muy utilizado en teledetección, donde tenemos
diferentes satélites y aviones que van a tomar pues, imágenes del paisaje, de la escena, pues, con distintas sensibilidades espectrales, con distintas resoluciones, en distintos rangos espectrales. ¿Vale? Y el funcional de datos pues, se utiliza pues, para combinar información de todos estos distintos sensores, de todas distintas cámaras. Y ahora, ¿cómo se podría aplicar esto para cámaras single pixel? El funcional de datos. Pues la idea es combinar cámaras convencionales cámaras convencionales que ofrecen alta resolución espacial con cámaras single pixel multidimensionales. ¿Vale? Entonces, nosotros en nuestro grupo lo que hemos hecho es coger una cámara convencional que ofrece imagen de alta resolución, solo intensidad, una cámara single pixel multiespectral y otra cámara single pixel ultra rápida, donde tenemos un detector pues, que es similar a lo que antes ha comentado, los time of flight, los TOF, los tiempos de vuelo. Entonces, el funcional de datos se utiliza para combinar información de todas estas cámaras para generar, en nuestro caso, pues, imagen de fluorescencia multiespectral con resolución temporal. ¿Vale? Y esto es muy interesante porque tiene aplicaciones en microscopía para estudiar procesos biológicos en células, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí vamos, estamos ya al final de la presentación. Como os prometí al principio, pues quería enseñaros una foto de mi mascota, que es una pulga, ¿vale? Y aquí la tenéis, aquí tenéis mi bonita pulga, un solo píxel, ¿vale? Muy bonita. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Al final, entonces, ¿qué? ¿Tenemos cámaras de un solo píxel o no? ¿Puedes repetir? ¿Tenemos cámaras de un solo píxel para ir a comprar o esto queda lejos? A ver, para comprar todavía no. Si queréis venir, nuestro laboratorio sí que tenemos. Vale. Pues ya sabéis. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Preguntas? Nada. ¿Sí? Yo tengo dos. La primera, no sé si tendrá respuesta científica, pero ¿cómo se llama la pulga? Vale, la pulga se llama Curro. Vale. La segunda, bueno, y muchas gracias por la presentación. La segunda, si pusiéramos como un clúster, un conjunto de varias cámaras de un solo píxel, ¿se podría sustituir o bien la convencional o bien la segunda que estabas presentando o es inviable? Vale, esto sería como poner muchas cámaras single pixel en paralelo, ¿no? Vale, pues, a ver, esto se hace en algunas aplicaciones, ¿no? Es como un paso intermedio entre la cámara convencional y la cámara single pixel, es decir, sería una cámara varios píxeles, ¿no? Es decir, eso aumentaría la resolución espacial, sí. Es decir, tendríamos más píxeles en nuestra imagen. Vale. ¿Más preguntas? ¿Sí, no? ¿No quieres una pregunta? ¿Tienes un examen de esto ahora? Bueno, a mí es que tu charla me hubiera venido genial ayer. Porque justo tuve un examen de Computer Vision y me preguntaban la diferencia entre CDD y CMOS, que no tenía ni idea hasta que lo has dicho tú. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo lo busqué para esta presentación, ¿eh? Yo tampoco lo sabía. Joder, macho, es que preguntan unas cosas. Pues si me haces otra explicación rápida para luego ir a la tutoría y decirle, no, hombre, es que yo lo sabía, pero... Una explicación rápida para ir a la tutoría e intentar excusarme. ¿Puedes repetir, por favor? Que si me haces una explicación rápida otra vez de la diferencia entre CDD y CMOS. ¿Un resumen, dices? Sí, o? un resumen, sí. Algo pequeño para que yo en la tutoría pueda... Vale, pues bueno, al final ambos tienen una matriz de píxeles, sin embargo en la CSD pues tenemos la lectura pues separado de lo que es el chip con los propios píxeles. Y en la CMOS sí que está todo junto, ¿vale? Y tenemos, digamos, su propio amplificador, su propio circuito de lectura para cada píxel. Eso sería mi resumen. Vale, muchas gracias, pero creo que me hará falta la tutoría.
Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? ¿Nada? ¿Por aquí? ¿Nada? Bueno, pues nada. De todas formas, si te quedas por aquí y alguien ahí más tímido se puede acercar, no pasa nada. Pues nada, muchas gracias, Amin, y suerte después de la tesis. Muchas gracias. Ah, sí.